fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de esta guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. 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 Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, es increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, y sentado está. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, y sentado está. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres
eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, es increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Wow. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Oh. Muy buenos días, hermanas y hermanos de la Iglesia de Dios, el Templo Vida Nueva. Realmente para mí es un grato privilegio presentarme una vez más delante de ustedes para compartir la palabra del Señor y sobre todo en esta ocasión especial porque es el Día de los Padres. A todos los que son padres les deseo muchas bendiciones y felicidades. Quiero honrar también la vida de mi hermano, el pastor Melvi Fonseca, y de mi padre, el pastor Juan Fonseca, en este día tan especial. Ustedes son padres admirables. Feliz día. Dios esté siempre con ustedes. Los quiero mucho. Ahora voy a compartir con la congregación y todos los que nos están siguiendo a través del Facebook un sermón que he titulado La historia de un hombre justo. Mateo el capítulo 6, el verso 33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esas fueron palabras de nuestro Señor. Y me pregunto, ¿de quién habría aprendido esta forma de pensar y actuar tan transformadora? Claro, seguramente de Dios, su Padre. Pero ¿por qué no pensamos por un momento que también pudo haber influido José, su padre terreno? Su madre, María, ha sido protagonista de muchas historias, leyendas, tradiciones, doctrinas y hasta hay dogmas innegociables en la fe católico-romana sobre ella. María, la madre de Jesús, es tan mencionada, sobre todo cuando llegan las temporadas de Navidad, por ejemplo, en canciones, en rezos, en obras y en la vida cotidiana, en el hablar común también. Pero en esta mañana, que es el Día de los Padres, quiero contarles una historia más sencilla comparada con la historia de María, que aconteció al lado de la historia de esta mujer. Y quiero contarles la historia de un hombre justo, de José. Fíjense que hay alguien más en la vida de nuestro Señor del que poco hemos hablado, y me estoy refiriendo a José, al que llamaban su padre. Así lo conocieron los que estuvieron con el Señor, si no fijémonos en lo que dice Lucas 4:22 o Juan 6:42. ¿No es este el hijo de José?, preguntaban. Quizás por concentrarnos más en la idea de que Jesús es hijo de Dios, nos hemos olvidado de un hombre que cumplió una labor encomiable en este mundo, criar a Jesús. José fue quien lo educó, lo acompañó, le protegió, le dio de comer y muchas cosas más.
aunque realmente existe una dificultad cuando queremos saber su historia, porque la Biblia realmente no habla mucho de él. Quizás, como dicen algunas tradiciones y algunos estudios, quizás José murió cuando Jesús todavía era de corta edad, lo cual no sería raro si es que recordamos, si es que consideramos que la edad promedio del Galileo de aquel entonces oscilaba entre los 35 a 40 años. José, su historia es la de un carpintero o de alguien que tenía un oficio manual. Por lo menos es lo que significa tectón, la palabra en griego que se usa para hablar de José. Un tectón era quien realizaba actividad manual con la madera o con la piedra. El caso es que nuestro querido José, de quien estamos hablando, era alguien que no tenía un gran renombre. No pertenecía a una clase con una posición social privilegiada, no tenía riquezas, tampoco herencias, no era un héroe militar, tampoco procedía de una ciudad importante. Es probable que haya nacido en una pequeña aldea llamada Nazaret. ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? ¿No? Así lo dice Juan 1:45. Al pensar en cómo José, un personaje tan humilde y sencillo, condenado a ser uno más de los muchos olvidados en esta tierra, cómo se convirtió en aquel cuya historia estamos hoy recordando y tratando. Me admiro, y realmente me admiro por el hecho de que fue la historia de nuestro Señor Jesucristo la que le dio la dignidad a la insignificante historia de su padre, José, de la humildad, de la sencillez, de la pobreza, de la indignidad de su chocita, desde lo despreciable que seguramente fue su trabajo, su historia, aunque breve, se hizo grande. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret la transformó. Y la historia triste de José cobró su revancha en Jesucristo. Y es que para eso vino el Señor, para que nuestras historias, que también son anónimas, puedan ser transformadas en vidas plenas por su acción salvadora. Para que así como la historia de José, una historia insignificante que llegó a ser la historia del Padre del Señor, la historia nuestra, sea también la historia de los hijos, de los hermanos de Jesús, para que desde lo indigno pasemos a la dignidad y vivamos realmente en libertad. Eso fue justamente lo que el Señor quería de nuestras historias. Era el siglo I de nuestra era. En un pequeño pueblo vivió José. Acudía fielmente a la sinagoga del lugar. Allí seguramente de niño había aprendido acerca de la ley, de la moral, de la religión. Y ya como joven adulto, siguiendo las reglas de la ley judía, estaba listo para comenzar una vida de familia con una virgen adolescente del lugar, Yehoshua y Miriam, o José y María, como los conocemos. Así por lo menos aparecen en nuestras Biblias. Los padres de la jovencita Miriam habían dado en matrimonio a su hija desde niña. Así era la costumbre de ese tiempo. Y como ella ya había entrado en la edad fértil, podía juntarse con su marido. José sabía su posición de hombre en la casa. Él debía ser el patriarca, porque así eran las leyes en aquel entonces. Las mujeres eran una propiedad del varón y como tal no podían tener opinión, menos liderazgo en la familia. Dicen los historiadores que un varón era considerado adúltero cuando había deshecho un matrimonio ajeno, no solamente cuando había sido infiel a su mujer, mientras que la mujer era adúltera solo con tener un acercamiento a otro hombre que no era su marido. En medio de todo esto, hubo una situación no pensada, no planeada. La adolescente María, supuestamente virgen, que no había conocido a varón, con la que se tenía que juntar José para convertirse en su marido y ella su mujer, María, ella estaba embarazada y no de José. Como hijo de su tiempo, José estaba llamado a actuar
como las leyes que había aprendido, como las tradiciones lo dictaminaban. Pero dice la Biblia que José era justo. ¿Cómo entender esto? Que José era justo. El relato de Mateo nos sorprende con una afirmación que exalta la vida de este humilde hombre, de este humilde padre. Mateo el capítulo 1, el verso 19 dice, José, su marido, como era justo, pero José era de los que había sido criado bajo la rigurosidad de la ley. Y ser justo significaba respetar y obedecer la ley al pie de la letra. ¿Y qué decía la ley? La ley decía que si una mujer estaba embarazada de alguien que no era su marido, había que repudiarla como mínimo, porque en el peor de los casos se hubiera tenido que matar a esta mujer apedreándola. Hago un paréntesis aquí para analizar lo que estoy diciendo respecto a cómo nosotros también el día de hoy entendemos la justicia. ¿Y saben qué? La entendemos de manera muy parecida a lo que ellos lo hacían. Cuando decimos que anhelamos justicia, significa más bien juicio, porque decimos, ojalá que se haga justicia. ¿Qué significa eso? Significa ojalá que le den su merecido a ese o a esa que nos ha hecho algún daño. Nuestro anhelo de ser justos a veces va ligado al anhelo de ejercer venganza, de darle su merecido a otros. Incluso con ira mencionamos un verso bíblico, mía es la venganza, dice el Señor. Otras veces, la justicia es entendida como una especie de beneficio personal. Cuando decimos, por ejemplo, porque lo justo es que a todos nos toque lo mismo. O incluso pensamos que lo justo es que uno tenga la mejor parte. ¿Cómo es posible que a otros les haya tocado mejor que a mí? La sociedad nos ha impuesto un pensamiento muy egoísta, donde la justicia ha dejado de ser equilibrada. ¿Por qué? Porque la justicia se ha convertido en más bien favorecer a alguien. Ser justo es que se le dé un merecido juicio al que hizo mal y que se le dé un beneficio a la víctima. A María, la incauta e inocente, había que aplicarle la justicia que se debía cumplir en estos casos. Y como José, su marido, era justo, ¿qué tenía que hacer? De acuerdo a la ley, tenía que denunciarla, repudiarla e incluso autorizar su muerte a pedradas. Pero la Biblia dice que José, el padre de nuestro Señor, era justo, pero no con ese tipo de justicia egoísta, vengativa, prejuiciosa que todos practicaban y que muchos de nosotros, por no decir todos, practicamos también hoy. José era de los justos que veía más allá de los paradigmas, más allá de las leyes, de las costumbres y de lo que las normas habían establecido. José era justo porque tentado a repudiar, denunciar y apedrear a la pecadora, miró la condición de la pobre jovencita y solo quiso dejarla secretamente. Si hay algo que la Biblia resalta de este varón, que aún no había conocido a Jesús porque aún no nacía, es su justicia distinta a la de los códigos morales discriminadores que su religión había establecido. José era justo porque no quería solo su beneficio personal de patriarca, de macho, sino él quiso la seguridad, la libertad de la mujer a quien le habían dicho que sería su esposa. No pensó en cobrarse la revancha de de la infamia a su honra de patriarca o de marido engañado. Más bien quiso dejar que la adolescente viva sin la presión de ser su esposa. No fue raro entonces que haya sido el elegido para que fuese el padre terreno de nuestro Señor. Y no fue raro que este humilde padre, José, sea en realidad un ejemplo de padre justo, por lo que hizo con su prometida y por lo que seguramente le enseñó a su hijo, a Jesús.
Porque si hay algo que Jesucristo promovía en la tierra, era la práctica de ese tipo de justicia que José, su padre, conocía. Una justicia que va más allá de lo que la ley o la institución establece, que rompe con las viejas costumbres y favorece al ser humano, y no solo a un ser humano privilegiado, sino a todos por igual. Porque la justicia del que el Señor nos enseñó es la que José practicaba, aquella donde el perdón triunfa sobre el juicio. Por ejemplo, lo justo para Jesús era que el acreedor perdone la deuda, no que le ponga intereses y le cobre a pesar de que el acreedor tiene mucho y el deudor nada. O lo justo para Jesús era entender que tan malo como asesinar era llamar insensato o fatuo, o sea, ofender a una persona. Jesús sabía que la justicia era amar al enemigo, no odiarlo ni querer vengarse de él. Una ruptura total de aquellas costumbres que dominaban su cultura. Jesús fue hijo de José y José, lo dice el texto bíblico, era un hombre justo, un padre justo. La Biblia no cuenta una historia muy abundante de este hombre modesto, pero lo que nos dice es que tenía un código moral donde la justicia fue algo que realmente lo distinguió. Hagamos que nuestra vida sea algo así. Quizás no tendremos grandes nombres, tampoco historias muy acreditadas, pero que sea nuestra justicia conocida, que sea nuestro testimonio visto por lo justo que podemos llegar a ser. Así, nuestra historia estará alineada a la historia de Jesús, cuyo gran lema fue, como lo dijimos al principio, buscar el reino de Dios y su justicia. José es un ejemplo entonces para muchos hombres, para muchos padres de familia, porque su justicia no significó abuso, autoridad desmedida, egoísmo, querer ser el jefe, sino que José era justo porque amaba, cuidaba y quería el bien para su familia. José también tenía una voluntad entregada a la voluntad de Dios. Otra de las grandes virtudes de este hombre sencillo fue hacer lo que Dios le decía, a pesar de que eran cosas ilógicas, ¿eh? Y que Dios se manifestaba de formas en las que seguramente nosotros tendríamos muy serias dudas. O sea, por ejemplo, que aparezca un ángel a darnos mensajes no es algo de todos los días. Y quizás de repente se nos han aparecido alguna vez, pero no nos hemos dado ni cuenta, porque no es lo común, ni es algo a lo que seguramente haríamos mucho caso. Que alguien se aparezca diciendo, soy el ángel del Señor. Seguro o saldríamos corriendo de aquel lugar o simplemente no creeríamos, ¿no? Menos si viene a darnos un mensaje contraproducente, un mensaje ilógico. Pero si hay algo que se resalta en la vida de José, es que este padre piadoso fue aquel que en dos momentos cruciales en la historia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escuchó la voz del ángel del Señor que le hablaba a través de sueños. Primero, primero le dijo que no dejara a su mujer, apareció el ángel, y le dijo que se haga cargo de la mujer y también del niño, de su hijo. Y después el ángel se apareció para decir que salga de su casa a un país extranjero para salvar justamente la vida de este niño, su hijo. José no dudó en ambas ocasiones y decidió cumplir la voluntad de Dios expresada a través del mensaje del ángel en sueños. Fíjese que hay que tener una alta sensibilidad y una comunión muy grande con Dios para reconocer lo que Él nos está diciendo y un gran poder de decisión para
actuar inmediatamente luego de que Dios nos dice algunas cosas ilógicas a veces. Nuevamente, es por algo que Dios escogió a este hombre para cumplir un rol especial, ser el padre de nuestro Señor. Su rápida acción permitió salvar la vida de Jesús en los momentos iniciales de su historia humana. Qué lección de vida, ¿verdad? Tú que eres padre, te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no escuchas a Dios diciéndote lo que debes hacer a favor de tus hijos, a favor de tu familia? Igual todos. Reflexionemos hace cuánto tiempo que de repente no estamos escuchando claramente a Dios hablándonos. ¿Hace cuánto tiempo que Dios no nos habla de esa manera tan personal? Bueno, quizás digamos, no, no, pues, pero él era José. Estamos hablando de José, el personaje bíblico, y hay una gran diferencia entre él y nosotros. Él fue el padre de Jesús y pues nosotros, ¿qué somos? Pero no, la Biblia no nos presenta a José como el súper elegido, como el iluminado, como el santo canonizado, no. Nos presenta a un hombre común y corriente como tú y yo. Podemos ser como José, padres justos, hombres justos, porque buscamos el bien de los demás, especialmente de nuestras familias. Otra cosa importante es que es cierto que José escuchó al ángel y obedeció a Dios, pero lo hizo porque siempre supo que lo que Dios le pedía era hacer lo justo. Es difícil escuchar a Dios decirnos que no pensemos en nosotros, sino que pensemos en los demás. No la dejes, José, no pienses en ti, sino que piensa en la vulnerabilidad de la adolescente María y en la historia de ese niño que viene. Vete, José, protege al niño. Fíjese que la justicia es hacer el bien, aunque eso implique a veces que no vamos a estar bien. José era justo porque renunciaba a estar bien para escuchar a Dios en medio de las situaciones que quizás no eran provechosas para él, pero eran situaciones justas para su familia, para un hijo a quien amó como suyo. José se entregó a la voluntad de Dios porque él estaba seguro de que la voluntad de Dios, aunque era rara, pues siempre la voluntad de Dios va a ser una voluntad justa. Fíjense que hay historias de fe, unas grandes y espectaculares, otras pequeñas y breves. Hay historias de vida, unas heroicas y otras no tan notables. Pero la diferencia no es el espectáculo que se hagan de esas historias, ni la propaganda que tengan estas historias. Lo que hace la diferencia es si estas historias han tenido su redención en Cristo o no. Así fue la vida de José, el padre del Señor, un hombre sencillo de Nazaret, pero cuya historia tuvo su valor en la historia de su Hijo, Jesús el Cristo. Así es tu vida, así es mi vida. Somos personas sencillas, comunes y corrientes. Quizás no tengamos grandes nombres ni actos heroicos, ni grandes títulos. Quizás no seamos Gandhi, Mandela, Martin Luther King u otros grandes, pero somos de los que hemos manchado nuestra historia con la sangre de Jesucristo. Y Él la ha resuelto, le ha dado dignidad, le ha dado salvación. Y eso es lo que necesitamos, es lo que realmente vale. Hay historias en la vida, unas llenas de actos grandiosos, de cosas excepcionales. Otras historias que más parecen aburridas, sin actos demasiado grandes, quizás como tu historia, quizás como mi historia. Hay historias como las de José, cuyo valor mínimo fue realmente una historia transformadora. José era justo, fue un padre justo. Hoy que es el Día de los Padres, creo que es tiempo
de celebrar las historias pequeñas que acontecen en casa. La historia de nuestros y con nuestros padres. Pero también es tiempo para que ustedes, padres, reflexionen en el gran valor que tiene ser justos. Tus hijos te lo van a agradecer. Tu esposa se sabrá amada. La justicia es una de las armas más poderosas para alcanzar la salvación y por tanto alcanzar la paz. Por eso lo dijo el Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. A los que son padres, que la historia de José los inspire y que el amor de su familia los cobije siempre. Que sus historias, queridos padres, sean también la historia de un hombre justo. Que te recuerden por ser un hombre justo, no por ser un hombre muy famoso, un hombre muy rico, no por ser un hombre con un gran nombre, sino por ser alguien que supo practicar la justicia en su casa, en su barrio, en su ciudad, en su país, donde Dios lo ha puesto. Que el Señor te bendiga. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de esta guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de esta guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, la fuerza mayor. Adorando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza